2024 arrancó con todo el hijo de la gran P, y entre sus locuras tuvimos el incidente que muchos habrán visto o leído en redes y en mismo YouTube: los supuestos alienígenas gigantes en el centro comercial de Miami, Estados Unidos. Lo interesante es que el mismo día del caos en Miami, el 4 de enero, una de las primeras menciones del asunto fue la sección paranormal de 4chan. Aunque otra vez lo interesante es que para ese entonces, y según el 4chanero que lo estaba experimentando en primera persona, el punto principal de conflicto fue en el aeropuerto y lo del centro comercial se tomó como algo aparte. En sus palabras, el tráfico aeroportuario estaba parado de hacía ya varias horas y todo el aeropuerto estaba rodeado de helicópteros y coches de la policía. Todo esto mientras los noticieros gringos no decían nada. Parte de las redes sociales se enfocaban en los incidentes en el centro comercial y en el subreddit de Miami se borraban publicaciones a lo loco, incluso baneando a quien volvía a republicar preguntando si alguien sabía qué carajo estaba pasando en el centro comercial, el aeropuerto y sus alrededores. Además de mencionar a los alienígenas o criaturas de 8 o 10 pies de altos, que sería un aproximado de entre 2 a 3 metros y medio, el 4chanero nos da 2 pistas para iniciar el video. La noticia con lo que oficialmente ocurrió, que ya lo veremos más sobre el final porque es aburrido, y el incidente de Justin Bieber. El Justin, como le diría Pelo Concha, tuvo varias conspiraciones a su alrededor, pero por suerte cuando agregué la palabra clave del tamaño me salió esta noticia de un medio sensacionalista y que data del 2017. Resulta que el 16 de marzo del 2017, Perth Now, un diario online australiano, remarcó la bizarra historia de cómo cientos de believers que aguardaban por Justin en un aeropuerto local en las tierras de los canguros boxeadores tuvieron que ser asistidas por un caso de locura colectiva cuando, en palabras de algunos testigos, Justin Bieber mutó en un reptil de un aproximado de 2 o 3 metros de altura. Ya van entendiendo la conexión con el caso Miami, ¿verdad? Y como verán más adelante, no son casos aislados. Uno de los testimonios arrojaba que su cabeza se encogió y sus pupilas se oscurecieron por completo mientras su cuerpo creció varios pies, y unas asquerosas escamas multicolores lo decoraron por completo. Aquello ocurrió tan rápido que la multitud comenzó a gritar y llorar y hubo estampidas mientras la gente huía por su vida. Y para no alargar el asunto, la nota terminaba con los guardaespaldas de Justin tomando todos los teléfonos celulares de quienes habían quedado a filmar, incluso buscando sobornarlos de no decir nada a cambio de hablar con su ídolo, quien había regresado a su forma humana. El primer comentario de la publicación del incidente del aeropuerto de Miami mencionaba un tal experimento Dumb, que en inglés significa tonto, experimento que se había salido de control, aunque el 4chanero creía que se trataba más de una criatura producida por experimentos con alquimia que un reptil gigante. Pese a su nombre un tanto inocente, lo cierto es que la conspiración Dumb es mucho más oscura de lo que parece. Inicialmente Dumb, que significa Deep Underground Military Bases, o bases militares ocultas bajo tierra, se enfocaba más en ser una especie de Área 51 o base del gobierno gringo donde experimentaban junto a otras razas alienígenas, pero en los últimos años, y con todo el lore del trampismo, Dumb se enfocó más en cómo en estas bases el Estado Profundo tiene sus escondites similares a la isla de ya saben quién, y que las operaciones Dumb eran realizadas por Donald Trump para atacar a los amos del mundo y liberar a los pibardos, a veces en enfrentamientos tan cruentos que generaban terremotos en el exterior. Pero con esta breve clase del lore del QAnonverso, el Dumb del que habla el 4chanero es obviamente el enfocado en el lado paranormal. Aunque otro 4chanero le recriminaba con justa razón de que era imposible el Dumb por todos los pantanos y playas que rodean al estado de Florida, y aunque podríamos justificarlo con que pueden ser bases subacuáticas como en una de las películas James Bond, me interesó la mención de la alquimia como la causante de los avistamientos de bichos gigantes en Miami. Si bien la alquimia les puede remontar a la imagen de viejitos magos revolviendo un cáliz o la piedra filosofal, lo cierto es que en el mundo de la alquimia estaba relacionado con la demonología y las criaturas lovecraftianas. En muchos libros prohibidos de la Edad Media había todo tipo de menciones a Sagam el Transmutador. Sagam, en tiempos ancestrales, era un ángel de los niveles más altos de la escala de poder divina, pero que terminó cayendo al infierno y convirtiéndose en un demonio guiado por la lujuria, ya que según su lore, Sagam es de los pocos demonios que no te pide tu alma ni sacrificios a cambio, sino que en palabras de estos grimorios antiguos, ayudar a los humanos que lo invocaban le generaban un goce sin igual. En palabras más sencillas, a Sagam le excita ayudar a los humanos, ya sea para transmutar el hierro en oro como incluso las personalidades de los alquimistas. Y esto en libros prohibidos que llevaron a ojos de la mayoría de la población en los siglos siguientes. Así que imaginen el material clasificado que los ejércitos pueden tener, y de que según este 4chanero se explicaba cómo habían creado mágicamente, o por medio de una ciencia mucho más bizarra que la original, a las criaturas que se salieron de control en Miami. El siguiente comentario me interesó por su punto de vista que conecta con el lore de este canal. Iba de cómo aquello pudo ser una operación china o norcoreana o rusa o lo que sea generada en TikTok, la red social que más difusión le dio al incidente, como una prueba de una futura operación de inteligencia a gran escala para que los gringos se caguen en las patas y provoquen el caos huyendo de las ciudades por alguna invasión alienígena falsa. Hasta se menciona la posibilidad de que incluso pudo haber sido provocado por inteligencia artificial, desde los perfiles falsos en redes sociales que lo difundieron hasta algunas imágenes o videos que se vieron en días anteriores o posteriores y que también verán en un rato.
Aunque no les leí todavía la información oficial de que ocurrió, en teoría toda la fila de coches de policía, el aeropuerto cerrado y demás se lo atribuyen a un grupo de adolescentes que buscaron saquear el centro comercial y que, en palabras del jefe de la policía local, quizá la policía se excedió en usar tantos recursos para detenerlos. Esto lo menciono porque entre los forchaneros que respondieron a la publicación, uno compartió una publicación del subreddit de Miami, de casi un año de antigüedad, ya que data al 3 de enero de 2023, y que habla de un incidente similar y que nos ayuda quizás a darle una explicación más bajada a tierra que los reptiles gigantes o las criaturas mitológicas. En palabras del redditero, él se encontraba en una de las bahías de Miami tipo 7-8 de la noche y recibió un llamado de su esposa atemorizada por rumores de saqueos que la obligaron a cerrar la tienda familiar temprano. Yendo a buscar a su waifu, el tipo se cruzó con un aproximado de 100 adolescentes de no más de 16 años que a pie o en coche comenzaron a rodear todas las calles, hasta usando pirotecnia para romper vidrios o asustar a la gente. Para el momento que empezaron a los tiros con los vecinos o algunos policías de la zona, el tipo se reunió con su esposa y empezaron a correr mientras veían como dos adolescentes apuñalaban a una tercera persona para dejarla tirada en el suelo, terminando todo con las bandas huyendo en diferentes direcciones tras media hora de enfrentamiento con los primeros coches de policía que venían a brindar su apoyo. Entre los comentarios, un redditero señala que algo similar pasó en septiembre de 2023 en uno de los suburbios de Miami, donde bandas de adolescentes destruyeron tiendas de juegos arcade o se dispararon entre sí o hasta buscaban raptar a chicas. Esta teoría, que apunta a que el incidente del aeropuerto y el centro comercial está relacionado a guerras de bandas o narcos usando adolescentes para difundir el terror, la continuaremos desarrollando más adelante, ya que va de la mano con otra teoría de que el incidente de Miami puede ser el inicio de una guerra racial, que de lo que pasó con George Floyd se viene augurando en Estados Unidos. Además de la teoría de que la sirena de los coches de policía puede ser la clave de cómo el ruido podría afectar a estas criaturas, me crucé con la evidente pregunta de que si se trataban de bestias sobrenaturales, ¿por qué fue la policía, el guardia del ejército o grupos comando especializados en casos extremos? Y acá los forchaneros recopilaron muchos los medios al subreddit de Miami para responder esto, indicando que se vieron helicópteros del tipo Black, que en la teoría de conspiración son helicópteros que aparecen en eventos sobrenaturales, y que no hay identificación alguna de a quienes pertenecen. Al igual que en paralelo a los incidentes del centro comercial y el aeropuerto, por algunas horas 60.000 hogares de Florida se quedaron sin luz, incluso adjudicando esto a un dispositivo similar a un dispositivo de impulso electromagnético, que es una especie de bomba que si la activan quema todo lo electrónico en un rango específico. Hasta se hablaba de que este dispositivo había borrado material fílmico de los celulares de algunos habitantes de las cercanías. A todo esto hice el cálculo en Google Maps y entre el centro comercial de los alienígenas y el aeropuerto internacional de Miami hay un aproximado de 14 kilómetros de distancia. Algo interesante que plantea este forchanero es que esto sea guerra de bandas o alienígenas. Es increíble que en pleno 2024 no haya material de video, fotos o transmisiones de los mismos criminales en Instagram o TikTok, algo que ocurrió en años anteriores cuando se produjeron saqueos e incidentes en otros estados. También se hablaba de que las frecuencias de radio de la policía, esa que suele usar el hombre araña para saber cuando hay un crimen cerca, estaban bloqueadas. El mismo forchanero que habló del corte de luz de 60.000 hogares mencionaba que tenía un estudiante que trabajaba para el FPL y le contó de los rumores en el sitio sobre todo tipo de queja que llegaba de cortes masivos de electricidad. El FPL es el Florida Power and Light Company, la empresa de energía eléctrica más grande del estado de Florida y que da servicio a un aproximado 11 millones de personas. Este forchanero le atribuía todo el asunto al incidente de Miami como una excusa para tapar lo que vendría días posteriores del asunto de cierta isla de cierto multimillonario fallecido, pero también se teorizaba del opuesto, que este experimento social de Miami se le buscaba cubrirlo con los medios hablando del caso de la isla, ya que el incidente de Miami era la fase 1 del inicio del tan esperado proyecto Bluebeam. Ya saben, esa vieja teoría de internet de que se van a usar proyecciones holográficas de una invasión alienígena, demonios o hasta el mismísimo Dios en los cielos, con la excusa de formar un nuevo orden mundial, y el gobierno único que proteja, entre comillas, a todas las naciones que pasarían a ser una sola, ya que cuál sería el valor de tener países, presidentes, estados, provincias y demás, cuando allá afuera hay miles de planetas o imperios galácticos o demoníacos unidos para conquistarnos, mientras nos peleamos entre nosotros por estupideces. Hasta los más flasheros, como diríamos en mi país, creen que tanto lo de Miami como el proyecto Bluebeam, que se implementará en los próximos meses o años, no serán hologramas, sino realmente criaturas o demonios o razas extrañas traídas de otras dimensiones o universos paralelos, como pasó en Miami. Además de los helicópteros Black, se mencionaba también la presencia de hombres de negro, sí, como la película, que en teoría y según el lore conspiranoico son reales y también buscan eliminar testigos o evidencia de eventos sobrenaturales. Ahora hablemos brevemente de Sosa Piper, un usuario de TikTok y en teoría uno de los pocos testigos no del aeropuerto sino del centro comercial cuando todo ocurrió. Además de esta captura de su video testimonio donde habla de sombras gigantes apareciendo de la nada, tenemos su video, que si bien fue eliminado de la plataforma por algún motivo, un forchanero se ayudó a resubirlo. Como ya lo vi, voy a darles un resumen nivel 5 de lo que dice. El Pipen estaba con su novia en el centro comercial para aprovechar el inicio de año nuevo y salir a divertirse y comer algo, pero a los pocos minutos que caminaban dentro del centro escucharon gritos del lado de afuera y vieron cómo la gente corría de un lado a otro.
caos que se incrementó cuando escuchó algo que no distinguía si era pirotecnia o disparos. Él dice que el lugar se inundó de un aura tan oscura y terrorífica que hasta la gente vieja o con obesidad corría sin parar a las salidas de emergencia. También dice que mientras corría con su novia y oía disparos cerca, notó una sombra enorme que se movía por los pasillos y que no sabe cómo describirla porque pese a ser una sombra era a la vez de una textura sólida y no transparente. Algo interesante es que dice que la sombra corría hacia todos ellos, pero cada tantos segundos desaparecía, y cuando reaparecía estaba mucho más cerca del punto donde se había borrado. Una vez afuera, la policía los iba guiando por las calles mientras el resto de oficiales disparaban a lo loco a la sombra. Unos pocos que se animaron a filmar fueron empujados por los policías, sacándoles los teléfonos y gritándoles que no se arriesgaran. Acá algo que menciona Pippen es que la razón de que no hay evidencia de la sombra, además de lo de la policía, es que en el momento el miedo a lo desconocido fue tal que les salió el impulso de la supervivencia y les chupó un huevo, incluso si grabar un segundo de la sombra los hacía multimillonarios. Y luego termina el video diciendo que la situación fue algo similar a cualquier película de terror. Otro testimonio que tenemos es el de él o la tuitera Moab2597. En su hilo, publicado el 5 de enero, o sea, al día siguiente lo que ocurrió en el centro comercial, el aeropuerto y sus alrededores, habla de que el gobierno miente y que no hubo adolescentes rompiendo las bolas, sino que Moab estuvo dentro del centro comercial y vio unas criaturas grisáceas que no hacían ningún ruido y que caminaban por el lugar, y que cada vez que intentaba filmar a las criaturas, el celular empezaba a funcionar mal, como si emitieran estática o algo por el estilo. En sus palabras, las criaturas medían cerca de 2 metros, caminaban muy lento, podían girar su cabeza en todas direcciones como si no tuvieran huesos, y si bien contaban con brazos y piernas, no tenían pies ni dedo de la mano. Algo que coincide con el tiktokero que vimos antes es que podían teletransportarse y hasta usar los espejos y vidrios del lugar para saltar de un punto a otro, aunque según Moab, si tuvieran intenciones de matar a las personas de allí, podrían haberlo hecho en un abrir y cerrar de ojos, o sea, parecían más curiosos que agresivos. También parecía como si estuvieran perdidos o no supieran cómo llegaron hasta allí, pero no se asustaban de los disparos ni respondían a las agresiones de la policía como si aquel tipo de ataque no les hiciera ningún tipo de daño. Una onda Vegeta y Nappa cuando llegaban a la Tierra y el ejército los enfrentaba. Acá también coincide con el lore forchanero de vuelos cancelados y las transmisiones de la policía bloqueadas, hasta explicando cómo la presencia de estos seres afectaba a la electrónica, quizás dándole lógica a lo que se hablaba antes de por qué no había evidencia en pleno año 2024. Terminando el hilo enseñando una imagen que se difundió entre vecinos del área en redes y que coincide con lo que él o ella vio en el centro comercial. Y acá iría el pianito turbio que pone Dross en sus videos o ese extracto de un tema de Dragon Ball GT. A los pocos días, Pippen de TikTok subió un nuevo video señalando que todo fue una broma, pero que en palabras de los forchaneros, porque yo no tengo cuenta de TikTok para verlo, se lo veía súper incómodo y serio, como si se hubiera metido en problemas por haber contado lo del video eliminado. Entre las pocas publicaciones que no eran eliminadas del subreddit de Miami, había un comentario bastante lógico que preguntaba sobre las cámaras de seguridad del centro comercial o de las tiendas de ahí, ya que si no hubo criaturas interdimensionales que las arruinaron, tendrían que mostrar la evidencia de las bandas criminales generando el caos, obvio luego de la investigación policial para identificarlos y detenerlos. Ahora sí, nos vamos a lo más alto en la escala de poder de Fumada con este forchanero que retoma el comentario inicial de los reptiles gigantes, recordando cómo había oído hace tiempo una teoría de conspiración de que los reptilianos y otras razas similares se mantenían ocultos debajo de los aeropuertos y que quizás el aeropuerto de Miami se había rodeado de policías y helicópteros para vigilar de cerca a los reptiles gigantes que habían salido a los alrededores, generando el caos en el centro comercial y luego regresando a su base secreta. Hasta este mismo forchanero, además de hablar de famosos y millonarios con parásitos en su cerebro que los reptiles le meten, señala de una teoría que a lo largo del mundo hay 12 portales dimensionales o Stargates y uno de ellos se encuentra en el estado de Florida. Otro forchanero habla de que ese portal en teoría se encuentra en esta dirección que ven en pantalla, que curiosamente es donde se encuentra el estudio de videojuegos Square Enix, y que por medio de un correo de una tal Jennifer Epstein del Departamento de Salud, esa zona estuvo cerrada al público el día anterior a los incidentes en el aeropuerto y el centro comercial por supuestas inundaciones y problemas con las cañerías subterráneas. Algo todavía más inquietante es este video de Twitter del 2 de enero, 2 días antes del incidente en Miami, donde se filmó una especie de nube oscura, una onda como esa niebla de la serie Lost, que flotaba por la playa de Florida, quizás el portal que trajo esas criaturas o un efecto secundario de los experimentos que los trajeron, o hasta las mismas criaturas con la capacidad de cambiar a esa forma para desplazarse más fácil. Siguiendo con los aeropuertos, el 17 de diciembre de 2023 y a 40 minutos en autos del Aeropuerto Internacional de Miami, hubo un incidente en el aeropuerto de Fort Lauderdale. De lo poco que se sabe, gracias al portal de noticias Local 10, es que un tal Tyler Baden provocó el caos por gritar que el sitio estaba en peligro y fue detenido horas luego por la policía sin presentar resistencia alguna. Vaya a saber uno qué vio o qué quiso hacer Tyler. Los forchaneros que intentan unir cabos también relacionan estos incidentes en aeropuertos con otro que tuvo lugar en junio del 2023, donde a pocos kilómetros de un aeropuerto de Nevada que se usa para llegar a Las Vegas, una familia local denunció la presencia de lagartos gigantes que merodeaban por sus hogares y que coincidió con una extraña luz que se vio en los cielos de los estados de California y Nevada, entre otros.
Cambiando el rumbo a la conspiración, están los forchaneros que creen que todo esto son tapaderas del colapso total de los bancos y la economía gringa en los próximos meses. También que se tratan de gases alucinógenos de grupos de bioté, ya saben la palabra que YouTube no permite mencionar, que fue un efecto bizarro que generaron los gases del pantano de Florida, o hasta como hablamos antes que sea el inicio de una guerra racial que provoque una guerra civil en Estados Unidos o el renacimiento de las mafias y una nueva epidemia de estupefacientes. Ahora no la blanca de los años 80 sino el fentanilo, que convierte a sus consumidores en zombies. Como imaginarán, la publicación luego se distorsionó en xenofobia, transfobia, republicanos y demócratas y la misma basura de siempre. Aunque para muchos esto fue hecho a propósito por agencias de inteligencia por cómo los forchaneros estaban cerca de llegar a la verdad. Así que para terminar el video les dejo esta imagen hecha con inteligencia artificial que un forchanero hizo basándose en los testimonios de lo ocurrido en el centro comercial de Miami.